Roma la eterna, la gloriosa, la cuna de la civilización occidental, sus calles de mármol, sus foros repletos de filósofos, sus emperadores grabados en la historia ampero. Y si te dijera que detrás de esa fachada de grandeza, de ese esplendor que tantas películas nos han vendido, había un pozo oscuro, un hedor de crueldad, secretos tan macabros que los propios cronistas romanos decidieron omitirlos en sus escritos? Hoy te voy a revelar los 35 secretos más oscuros de la antigua Roma, lo que nunca te contaron en los libros de historia, lo que nadie se atreve a enseñar en las escuelas. Si quieres que te lleve de la mano por estas historias que ni tus profesores se atrevieron a contar, suscríbete ya y activa la campanita y prepárate, porque después de escuchar esto, jamás volverás a ver el Imperio Romano con los mismos ojos. S-E-C-R-E-T o número 1 en la orina, como negocio millonario. Sí, aunque parezca increíble, la orina humana era un producto muy cotizado en la Roma imperial. Los romanos utilizaban la orina como detergente natural para limpiar la ropa, gracias al amoníaco contenido en la orina, que ayudaba a blanquear las togas y eliminar las manchas más difíciles. Había auténticos colectores de orina que recorrían las calles con grandes cántaros, recogiendo el contenido de urinarios públicos, las famosas felenisi. Pero lo más impactante, el Estado romano llegó a establecer un impuesto a la orina. El emperador Vespasiano, siempre ávido de ingresos para las arcas imperiales, implantó esta tasa, lo que dio origen a la famosa expresión pecunia non olet. El dinero no huele, así que cada vez que los tintoreros pagaban por su orina, contribuían al tesoro imperial. S-E-C-R-E-T o número 2. El vómito, como parte esencial de los banquetes, en los lujosos banquetes de los patricios romanos. La abundancia de manjares era tan exagerada que no bastaba con un solo estómago lleno. Los comensales, tras haber comido y bebido hasta el límite, se dirigían a una habitación anexa vomitorium. Allí, con la ayuda de plumas o simplemente con los dedos, provocaban el vómito para vaciar el estómago y así poder volver a la mesa a seguir comiendo. Comer hasta reventar, vomitar y repetirán el ciclo de la decadencia más brutal. Secreto número 3. Gladiadores, consumidos por el plomo. ¿Sabías que muchos gladiadores morían envenenados, incluso antes de pisar la arena? Los médicos actuales han descubierto que el vino que bebían los gladiadores contenía dosis altísimas de plomo. ¿Por qué? Porque las vasijas de vino estaban recubiertas con este metal para conservar mejor el líquido. El plomo, ingerido día tras día, envenenaba lentamente el cuerpo, provocaba parálisis, fallos orgánicos y la muerte prematura. Así, los gladiadores que no morían en la arena sucumbían en sus propios lechos, consumidos desde dentro. Secreto número 4. La explotación sexual de los esclavos en Roma. Los esclavos no eran solo fuerza de trabajo, eran mercancía sexual. Los propietarios usaban a los esclavos, hombres, mujeres, incluso niños, como juguetes personales, sin derecho, sin escape. Era habitual que en las fiestas privadas los amos prestaran sus esclavos a los invitados, como parte del entretenimiento, un negocio tan lucrativo que existían catálogos donde los compradores elegían esclavos por edad, género y aptitudes sexuales. Una realidad brutal que se mantuvo durante siglos. Secreto número 5. En el canibalismo ritualizado, aunque suene escalofriante, algunos cultos secretos practicaban rituales donde se ingerían restos humanos, particularmente en los ritos mistéricos de ciertas sectas extranjeras, como los seguidores de la Gran Madre Santa. Se registran relatos sobre rituales de comunión con sangre humana
y consumo de carne, todo en nombre de la comunión divina. Si hoy vemos a Roma como el pináculo de la civilización, recuerda que sus sombras fueron igual de profundas. Secreto en número 6. A la adicción al opio. Mucho antes de la epidemia moderna de opioides, los romanos ya conocían y consumían el opio con avidez. Era habitual que tanto ricos como plebeyos usaran extractos de adormidera para calmar dolores, o simplemente por placer. Médicos como Galeno lo recetaban sin reserva. Las mujeres de la alta sociedad lo mezclaban en sus perfumes y ungüentos. Los esclavos lo inhalaban para soportar jornadas inhumanas, y como era de esperar, muchos ciudadanos acababan en un estado de dependencia absoluta, vegetando en un letargo narcótico. SRET o número 7, a los baños públicos. Focos de infección. Aunque solemos imaginar los famosos baños termales romanos como espacios de lujo y limpieza, en realidad eran auténticos hervideros de bacteria. Las aguas apenas se renovaban y se bañaban en ellas decenas de personas al día. Infecciones en la piel, enfermedades venéreas y piojos eran moneda corriente. Lo peor, muchos romanos bebían el agua que circulaba por las mismas tuberías de plomo que alimentaban los baños, envenenándose poco a poco. CRET o número 8, an infanticidio legal. En Roma, el pater familias tenía poder absoluto sobre su descendencia. Si un padre decidía que su recién nacido no debía vivir por seg deformi, por pobreza o por simple capricho, podía abandonarlo en la calle o en el basurero más cercano. Era perfectamente legal. Los afortunados eran recogidos por familias pobres o por traficantes, que los criarían como esclavos o prostitutas en los demás. Simplemente morían. SRET o número 9, a las orgías rituales de la bacanal. Los cultos báquicos, prohibidos en repetidas ocasiones por el Senado, organizaban reuniones secretas donde se combinaban vino, sexo desenfrenado y sacrificios. Las bacanales se volvieron tan salvajes y extendidas que las autoridades consideraron que podían desestabilizar la moral pública y fomentar conspiraciones políticas. Pero aún así, siguieron practicándose en la clandestinidad durante siglos. SRET o número 10, el uso de venenos en la vida cotidiana. En la Roma imperial, envenenar era un arte. Existían auténticas escuelas de venenos donde se enseñaba a preparar sustancias letales extraídas de plantas y animales. Muchas esposas, atrapadas en matrimonios concertados, recurrían a estas pócimas para deshacerse de maridos indeseables. Los esclavos, para matar a sus amos. Incluso entre los senadores, los asesinatos por envenenamiento eran habituales en la lucha por el poder. El miedo a la copa envenenada era tan real que muchos nobles hacían probar su comida por esclavos antes de comer. CRET o número 11, las ejecuciones. Como espectáculo público, si creías que los gladiadores eran el mayor entretenimiento sangriento de los romanos, prepárate para conocer lo que ocurría en los días de ejecuciones públicas. En el Coliseo, en los circos y en las plazas, las ejecuciones eran diseñadas como auténticas representaciones teatrales de horror. No se limitaban a decapitar a los condenados, los lanzaban a bestias hambrientas, los crucificaban, los quemaban vivos o los obligaban a luchar desnudos contra animales salvajes. Y lo más macabro el público asistía con entusiasmo. Madres llevaban a sus hijos. Los vendedores ambulantes hacían negocio. Era la versión romana de un picnic en el parque, pero con gritos de agonía como banda sonora. Secreto en número 12, en el comercio de cadáveres. La muerte en Roma era un negocio. Los cadáveres de gladiadores, criminales o simples esclavos eran vendidos al mejor postor. Los médicos los compraban para sus disecciones
Los magos y brujos, para rituales de necromancia, incluso se arrancaban los huesos o cabellos para fabricar amuletos supuestamente poderosos. Las prostitutas usaban sangre de gladiador como cosmético para conservar la juventud. Todo tenía un precio, incluso los muertos. SSRET o número 13 en las cloacas. Escondites del crimen. Bajo las majestuosas calles de Roma corrían las famosas cloacas, un complejo sistema subterráneo de desagües. Pero estas no solo servían para eliminar residuos. Eran el refugio de criminales y esclavos fugitivos, prostitutas y bandas organizadas. Allí abajo se cometían asesinatos, violaciones, ritos clandestinos, y si alguien quería deshacerse de un cadáver, bastaba con lanzarlo a la corriente. Roma brillaba en la superficie, pero apestaba en sus entrañas. SCRT o número 14 a la esclavitud infantil. En la Roma imperial, decenas de miles de niños eran arrancados de sus familias para ser vendidos como esclavos. Algunos eran vendidos en los propios mercados de Roma, otros, traficados desde provincias lejanas, eran usados en talleres, minas, cocinas y por supuesto como objetos sexuales para satisfacer los deseos más bajos de la élite. No había leyes que protegieran a estos niños. Si morían de agotamiento o por abuso, se les sustituía sin más. SCRET o número 15 en el negocio de las maldiciones. Si pensabas que las redes sociales actuales están llenas de odio, imagina un imperio donde era común pagar a un escriba para que grabara en tablillas de plomo una maldición contra un enemigo. Estas tablillas, conocidas como deficciones, se enterraban en tumbas, pozos o arrojaban a los templos de los dioses infernales. Las víctimas eran maldecidas para sufrir enfermedad, ruina, locura o una muerte lenta y dolorosa. Era la versión romana del hate mail, pero con intervención divina. Sacrito, enero 16 de las ejecuciones por crucifixión. Si piensas que la crucifixión era un castigo reservado para Jesús, te sorprenderá saber que en Roma se aplicaba constantemente y con niveles de sadismo que harían palidecer al más cruel de los tiranos. Los condenados, en su mayoría esclavos rebeldes, enemigos del Estado o simples ladrones, eran clavados en cruces, no por su crimen, sino para servir de ejemplo. Y lo hacían en los caminos, en las entradas de las ciudades. Los viajeros tenían que pasar entre filas interminables de cuerpos, pudriéndose al sol. Los cuerpos podían quedar colgados durante semanas, mientras los cuervos y perros se alimentaban de los restos. Una visión cotidiana para cualquier romano, algo que hoy calificaríamos como tortura a plena luz del día. SECRET o número 17 en el vino, adulterado con plomo. El vino romano era famoso por su sabor dulce. ¿El secreto? No las uvas, sino el uso de una preparación llamada sapa and mosto, reducido en recipientes de plomo. Al hervirlo, el ácido acético del vino reaccionaba con el plomo y producía acetato de plomo, un edulcorante tóxico. Los romanos lo bebían a litros. El resultado, en generaciones enteras, sufriendo enfermedades neurológicas, infertilidad y locura. Algunos historiadores incluso sostienen que esta intoxicación masiva pudo contribuir a la decadencia del imperio, porque cuando los emperadores pierden el juicio por envenenamiento crónico, el colapso está garantizado. Secreto, en Enero 18, en el control de la natalidad brutal. En una sociedad donde la mortalidad infantil era altísima y el control de herencias obsesionaba a las familias patricias. El aborto no era un tabú, sino una práctica común. Y no hablamos de técnicas médicas modernas ansé. Utilizaban pócimas de hierbas venenosas, golpes en el abdomen y procedimientos quirúrgicos rudimentarios que ponían en riesgo la vida de la mujer.
Muchas morían desangradas o envenenadas. Pero en Roma, una esposa que tuviera demasiados hijos, mal vista, la descendencia debía ser planificada a cualquier costo. Secreto en Mero 19. En el abandono de enfermos y ancianos. Roma no era un paraíso para los débiles. Los enfermos terminales y los ancianos sin recursos eran simplemente abandonados. No existían hospitales públicos ni redes de cuidado. Cuando una familia no podía mantener a sus miembros enfermos o viejos, los dejaban en las calles a la merced de la caridad muerte. No era raro ver cuerpos consumiéndose en los rincones, mientras los ciudadanos seguían su vida cotidiana sin inmutarse. La piedad era un lujo. Secreto Emero 20. Los sacrificios humanos en tiempos de crisis. Aunque Roma se enorgullecía de haber superado las prácticas bárbaras de otras culturas, la realidad era más oscura. En momentos de extrema crisis, derrotas militares, pestes, hambrunas, se recurría a sacrificios humanos. Sí, tal como lo oyes. Hay registros de víctimas enterradas vivas en rituales destinados a aplacar a los dioses. En el año 216 a.C., tras la catástrofe de Canas, se ofrecieron sacrificios humanos para intentar cambiar el rumbo de la guerra. Así que, la civilización romana no era tan civilizada como les gusta contar. Secreto Emimero 21. A los emperadores locos y sus pasatiempos favoritos. Todos hemos oído hablar de Calígula o Nerón, pero la realidad supera cualquier exageración. Calígula, por ejemplo, no solo nombró cónsul a su caballo, eso es lo de menos. Organizaba festines donde esclavos eran obligados a participar en orgías interminables y disfrutaba viendo cómo se torturaba en público a sus enemigos en Nerón. Quemó Roma, sí, pero además asistía disfrazado a los prostíbulos, recorría las calles apuñalando a transeúntes por diversión y compuso canciones que obligaba a escuchar. So pena de muerte. La locura imperial era tan cotidiana que el Senado llegó a crear un protocolo a un emperador demente. No se le retiraba el poder, se la ayulaba. Era más seguro. CRT. O número 22. El Coliseo. Empapado de sangre. ¿Sabías que en su inauguración el Coliseo albergó un festival de 100 días de combates? Se calcula que en ese solo evento murieron entre 5.0 y 11.0 animales, y decenas de gladiadores. Y eso era solo el comienzo. Durante siglos, este anfiteatro fue un matadero de hombres y bestias. No se limitaban a combates deportivos, se recreaban batallas, se soltaba osos, leones y elefantes contra prisioneros desarmados. El público exigía creatividad en la carnicería. En cuanto más atroz, más aclamado el espectáculo. Y por cierto, el olor de la sangre y de la podredumbre impregnaba las gradas durante días. Secreto Emero 23. El comercio de esclavos sexuales. Roma tenía un mercado inmenso de esclavos dedicados al placer. Hombres, mujeres y sí, también niños eran adiestrados en escuelas especiales para satisfacer los caprichos más enfermizos de la élite. Los esclavos más caros eran seleccionados por su belleza, castrados para preservar su juventud o tatuados como propiedad exclusiva. Algunos nobles poseían decenas de esclavos sexuales y la ley no protegía a ninguno de ellos. Podían ser violados, mutilados o asesinados a voluntad de su dueño. Secreto Emero 24. La ceguera provocada voluntariamente. En ciertas profesiones, la ceguera era una ventaja. Por ejemplo, los músicos ambulantes, poetas callejeros o adivinadores. A los niños esclavos destinados a estos oficios se les cegaba intencionadamente desde pequeño, ya que la ceguera inspiraba lástima y aumentaba a las limosnas. Era una práctica tan común que algunos tratantes de esclavos ofrecían paquetes especiales con niños ya ciegos
Amayo era precio. Una infancia destruida por una estrategia de marketing. Secreto número 25. La orgía. Como herramienta política, en la Roma imperial, organizar una orgía no era solo una afición. Era anama. Los políticos más ambiciosos usaban los banquetes sexuales como trampolín social. Se invitaba a senadores, jueces, generales, que eran grabados o chantajeados después. No había privacidad en el poder. Los peores secretos se gestaban entre sábanas de seda, copas de vino y un mar de cuerpos desnudos. Más de un ascenso o caída política empezó en una cama. S.R.E.T. o número 26 a las bacanales. Depravación oficializada. Las famosas bacanales no eran simples fiestas con vino. Eran ceremonias secretas, organizadas en honor al dios Baco, que terminaban en un frenesí de sexo, drogas y violencia. Las clases altas y bajas se mezclaban en túnicas translúcidas o desnudos. Los límites morales desaparecían. Se practicaban orgías rituales, sacrificios de animales y de vez en cuando de personas y el consumo de alucinógenos. El Senado, al descubrir la magnitud de estos rituales, trató de prohibirlos. Resultado, solo se volvieron más clandestinos y más perversos. S.R.E.T. o número 27, el infanticidio legalizado. En la Roma antigua, un padre tenía derecho absoluto sobre sus hijos. Si un recién nacido no era deseado, por deformidad, por ser niña, por razones económicas, el padre podía ordenar su abandono. Los bebés se dejaban en la calle, en los vertederos o en los escalones de los templos. Algunos morían, otros eran recogidos por traficantes de esclavos para ser vendidos. Era una práctica tan común que los romanos la consideraban normal la piedad hacia los recién nacidos. En Roma no era un valor precisamente universal. Secreto número 28. El festín del vómito. Para los romanos ricos, un banquete no era solo una comida, era un maratón gastronómico. Los comensales se empachaban a tal nivel que usaban plumas o esencias para provocarse el vómito y poder seguir comiendo. Era común que en las mansiones imperiales existieran salas de vómito contiguas al comedor, con sirvientes encargados de asistir a los invitados en el proceso. Un ciclo infinito de gula y asco. Así es como el refinamiento romano alcanzaba su punto más grotesco. Secreto número 29. El envenenamiento como arte. La Roma imperial fue el escenario perfecto para el auge de los venenos. No solo las matronas intrigantes los usaban, emperadores, senadores y generales recurrían a pociones mortales para eliminar rivales. Los venenos se estudiaban como una ciencia. Existían escuelas clandestinas y fórmulas transmitidas en secreto. La más famosa, el veneno lento, mataba en semanas, simulando una enfermedad natural. Muchos personajes célebres de Roma no murieron en batalla, sino envenenados en sus propias copas de vino. S.R.E.T. o número 30. Los hombres bestia del circo. No todos los gladiadores eran voluntarios. Roma usaba esclavos y criminales como carne de espectáculo, pero algunos emperadores más crueles daban un paso más. Condenaban a hombres a ser disfrazados de animales, con pieles de lobo o de oso cosidas a su piel y arrojados a la arena para ser cazados por gladiadores o devorados por fieras. Estos hombres bestia no podían defenderse. Su final era tan sangriento como humillante. Y el público, por supuesto, pedía más. S.R.E.T. o número 31 en el cementerio de los desechados. En las afueras de Roma existían enormes fosas comunes llamadas puticuli. Allí terminaban los cuerpos de esclavos, criminales, pobres y cualquiera que no pudiera pagar un entierro. No se trataba de tumbas decoradas, ni de respeto por los muertos,
Eran zanjas abiertas, donde los cuerpos se apilaban, cubiertos apenas por cal viva. El hedor podía sentirse a kilómetros, y durante las epidemias, los puticuli se llenaban a tal velocidad que los cadáveres quedaban expuestos, devorados por perros y aves. Así era la última morada para los que Roma no consideraba dignos. SECRET o número 32. A las redes de prostitución infantil. Sí, también existía, y no eran marginales. Algunas eran gestionadas por ciudadanos respetables. Los niños esclavos eran vendidos a burdeles especializados, donde los entrenaban para complacer a la clientela más exigente. La ley hacía la vista gorda y el dinero fluía. Muchos ciudadanos prominentes eran clientes habituales. Y peor aún, había incluso templos donde la prostitución ritual de menores era una parte aceptada del culto. Así de podrida podía ser la moral del imperio. Secreto and mero 33. La tortura de los testigos. En Roma, los esclavos no podían testificar en un juicio, a menos que fueran torturados antes. Sí, lo oyes bien, en la ley romana exigía que los esclavos testificaran bajo tormento, ya que su palabra se consideraba poco fiable. Se usaban látigos, garfios, parrillas calientes, hasta que el esclavo decía lo que el juez esperaba o moría en el proceso, y luego ese testimonio se usaba para condenar a otros. Justicia al estilo romano. Secreto número 34. A los jardines de cabeza. Algunos generales y políticos romanos coleccionaban cabezas humanas. Las exponían en sus jardines como trofeos. No hablamos solo de enemigos en batalla. A veces eran cabezas de rivales políticos o de deudores insolventes. Invitaban a sus amigos a pasear entre ellas, como quien muestra estatuas. El arte de la decapitación como decoración de exteriores. Tan refinados eran los romanos. SRET o número 35. A la banalidad del horror. Quizá el secreto más escalofriante de todos es que nada de esto les parecía extraño. En la Roma imperial, la crueldad, la sangre, la explotación y el abuso no eran excesos. Eran parte cotidiana de la vida. El ciudadano medio paseaba entre crucifixiones, asistía a orgías, veía esclavos ser torturados y lo encontraba perfectamente normal. Era un mundo donde la brutalidad estaba integrada en la cultura política, en el entretenimiento, y eso, amigos míos, sí que es verdaderamente escalofriante. Y ahí lo tienes. Han 35 secretos que desnudan a Roma, mostrando que detrás de la grandeza había un imperio construido sobre crueldad, corrupción y horror cotidiano. Así que la próxima vez que veas una estatua o escuches hablar del esplendor romano, recuerda que el verdadero espectáculo estaba en sus sombras. Si te impactó esta historia, déjame tu comentario, comparte este video y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las verdades que nadie quiere que sepas. Porque la historia, amigo mío, nunca es tan limpia como nos la cuentan.